Para hablar más acerca de este problema binacional como es el fentanilo y las armas, pues hacemos contacto con una experta, la maestra Anabel Ortega Muñoz. Ella es politóloga e internacionalista, profesora de Protocolo, Política Global y Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por tomar esta comunicación. No, al contrario, muchas gracias por la invitación en estos temas que nos preocupan a todos y que desde luego tienen muchísimas aristas, muchísimas formas de revisar esta relación tan compleja entre México y Estados Unidos. Así es. Maestra, y precisamente sobre esto que comenta, ¿por qué es preocupante? Vamos, obviamente se sabe la relación comercial, política que tenemos con Estados Unidos, pero este tipo de declaraciones que a veces se suben de tono, más por parte de los legisladores y las respuestas que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué nos debe de preocupar o cuál es el ambiente que, digo, se mantiene ahí como pues una bomba de tiempo, no sé cómo llamarle? Bueno, sí, definitivamente esto está siendo atípico en las respuestas que está teniendo México y a mí me parece que ha cambiado el tono. Estos conflictos, este tipo de tensión se ha dado en otros momentos. No olvidemos en el 2019, cuando hubo ese terrible asesinato a miembros de la familia Levarón, pues también hubo voces que hablaron de la importancia de clasificar a los cárteles como de mayor riesgo o como terroristas. Sin embargo, en otros sexenios vemos como la política diplomática, los acuerdos desde las embajadas y todo este tipo de acercamientos y encuentros ayudaban un poco a revisar cómo tendrían que ser las respuestas y cómo se tendría que manejar la relación en este tema en particular. Hoy vemos que esto sube de tono porque desde luego está siendo un problema mayúsculo para los norteamericanos. Esto lo vimos y a mí me llamó muchísimo la atención, lo hemos comentado algunos colegas, como en la reunión, la cumbre de Norteamérica, el presidente Biden, cuando viene a hablar de lo que es el Tratado de Libre Comercio y de todo lo que tendríamos que revisar en esta región tan importante del planeta, lo dice con todas sus letras. Él abre la reunión hablando del fentanilo. Y Sí. eso no se había visto anteriormente. Entonces, es una agenda que no solo tiene que ver con la relación bilateral, sino que tiene que ver con la gravedad en la que se encuentra la población de los Estados Unidos en términos de salud pública. Entonces, a esto, si le sumamos que hoy este gobierno es distinto, que los canales diplomáticos están más a cargo directamente del presidente de México, del presidente López Obrador, y además el presidente Biden preocupado abiertamente de esta crisis de salud pública, pues vemos que va a haber muchos actores que estarán emitiendo opinión y que estarán revisando muchos temas. Acabamos de ver en esta magnífica introducción el tema de las farmacéuticas, como actores también globales, agentes económicos, tienen mucho que ver y como agentes más particulares dentro de la Unión Americana, como la Sociedad del Rifle y todo este tipo de cuestiones, están también teniendo muchísima participación activa en un debate que me parece ya nos habíamos tardado en términos de la relación. Ahora, sube de tono, claro que va a subir de tono. Esto tiene mucho que ver por lo que de la gravedad, empezando por ello, y segundo, en los tiempos políticos. Tiene que ver mucho también con próximos años en donde hay intenciones, hasta ahora se conoce que así va a ser, intenciones del presidente Biden de reelegirse o por lo menos tener una agenda muy puntual, el Partido Demócrata, y por otro lado, también el próximo año renovamos nosotros la presidencia de la República, en donde también pues estaremos viendo agendas muy puntuales a la política doméstica. Entonces, nos encontramos en esta bifurcación de tiempos políticos y de gravedad del tema de salud pública, además del tema de violencia y de las armas que han estado transitando de un lugar a otro. Así es. Efectivamente, es un tema que viene en medio de procesos electorales, tanto en México como Estados Unidos, pero
en estas culpas que se han, pues Estados Unidos a México y México a Estados Unidos, ¿dónde está el problema del fentanilo, maestra? En el consumo, que básicamente sí es en Estados Unidos, pero también se decía que en México no se consume fentanilo. ¿Cómo está esta disyuntiva del que lo consume y el que lo produce y el que lo permite, más allá de las culpas? ¿Cómo podríamos interpretarlo? Bueno, a mí me parece muy interesante la declaración que hace el presidente López Obrador respecto de cómo revisar este tipo de fármacos para temas de salud, temas de dolor, cómo mitigar las consecuencias de algunos procedimientos quirúrgicos, etcétera. Y si vemos que estas culpas también tienden a ser globales, somos interdependientes, las industrias farmacéuticas tienen a su cargo la innovación, las nuevas, los nuevos productos que podrían ayudar a la humanidad y que hoy vemos que han sido muy exitosos en algunos casos, pero también estos productos, estos fármacos tienden a tener repercusiones que no necesariamente están siendo las mejores para la sociedad. Entonces, el tema de las culpas, incluso lo vimos un poco como la pandemia, ¿verdad? ¿Qué farmacéuticas producían unas vacunas, quiénes no, cuáles eran más efectivas, etcétera? Es relativo porque todo el tema de la industria farmacéutica tiene que ver con la tecnología y todo al servicio de la población. Entonces, si vemos que algunos productos están siendo elaborados en distintos procesos alrededor del mundo, que si en China, que si en Europa, que si en Latinoamérica, y además vemos que algunas pruebas se están haciendo también en algunos otros lugares y que además también vemos que ha habido autorizaciones oficiales por parte de las agencias de salud, pues a mí me parece que es un problema compartido de la interdependencia que implica la globalización. Sería muy difícil tener el señalamiento de culpas, pues porque la tecnología ha estado al servicio de todos, como vimos con las vacunas para la COVID-19. Claro, claro. ¿Y a dónde vamos a llegar con esta situación, maestra? Porque queda claro que ya como lo mencionaba al inicio, el querer identificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ya se ha intentado en otros momentos y sabemos que no se puede o no se hace, es muy difícil que esto se lleve a cabo, pero vamos, la tensión se ha creado, ya se ha generado. ¿A dónde vamos a llegar o cómo podría concluir esto? Queda claro que no los van a nombrar a las organizaciones terroristas, a los cárteles de México, pero ¿qué podríamos estar esperando sobre estas diferencias en cuanto a declaraciones, sobre la inseguridad? Hay que recordar que también hace algunos días el presidente López Obrador pues levantó una polémica cuando dijo que que México es más seguro que Estados Unidos. Es decir, como lo dijo maestra, son varias aristas. ¿Qué podemos dar como una lectura? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuándo van a calmar las aguas? Pues como todo gran reto global en este momento y regional sobre todo, vamos a tener que transitar por un periodo de, como yo mencionaba al inicio de esta charla, de todas las opiniones de los actores que están involucrados. Esto va a ser, me parece que por un momento muy estridente, creo que es el inicio de una nueva dinámica de la relación en términos de cómo afrontar los problemas. Me parece también que el tema de las culpas o de estar haciendo responsables a unos y a otros va a tener un desgaste que esperemos en el mediano plazo, estamos hablando de algunos meses, podamos sentarnos y coincidir en soluciones regionales, en soluciones que ayuden a resolver este problema, porque no solo es a nivel de México, Estados Unidos, estamos hablando de la región de Norteamérica, pero también de aquellos inmigrantes que están siendo de países centroamericanos y que han tenido también parte de su participación en los cárteles, en grupos delictivos. Entonces, esto va a ser estridente por un tiempo, esa es la perspectiva que yo veo, hasta que podamos sentarnos para dialogar, para encontrar pues algunas salidas. A mí me parece también muy interesante la orden ejecutiva que firmó el presidente Biden para regular con mayor fuerza la aportación de armas y la compra o venta de armas también, tanto en Estados Unidos como para que también
ya empecemos a hablar de lo que debía ayudar a México en términos de control de estas armas, porque definitivamente, y es muy lamentable, hemos visto con el reciente secuestro de estos norteamericanos en Matamoros, que están siendo también pues violentados con sus propias armas. Esto no es una solución fácil, sí sienta un precedente y me parece que puede ser una nueva forma de abordar los problemas regionalmente. Y por otro lado, también me parece interesante la labor que ha tenido el canciller Marcelo Ebrard en términos de tener esta presencia física con todos los representantes de México como cónsules en ese país, como encargados de la protección a los mexicanos en el extranjero, para informar y para saber que estamos todos como mexicanos en un tema muy complejo, en un gran reto, y me parece que también los Estados Unidos tendrán que revisar con su población cómo enfrentar el problema, porque no puede ser unilateral. La información, las campañas de prevención y de atención a la salud debe ser compartida. Esto es definitivamente un gran parteaguas y una gran posibilidad de que esto se resuelva y que haya menos muertes por este Claro. consumo de medicamentos, y las agencias que aprueban, las agencias que aprueban los permisos para la salud, y así como la industria farmacéutica también tendrá que revisar qué efectos están teniendo estos y ser mucho más consistentes en la verdad, en la veracidad de estas pruebas que realizan previas y de cómo están pudiendo dañar la salud y las consecuencias. Esto es lo que se avecina por algún tiempo, no veo que sea un tema que pueda pues dejarse de un lado Claro, fácilmente. claro. Pues estaremos dando seguimiento. Gracias, maestra, por esta interesante charla, un tema que dará de qué hablar y por ello pues estaremos en comunicación con usted. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes igualmente y buenas noches.